Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Saluda a su hermano que tiene al lado. ¿Ya lo saludó? ¿Está bravo con su hermano? Bueno, tiempo de reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si al que tiene al lado es el esposo o la esposa, ¿qué tal si es un tiempo de reconciliación también para ellos? Así que, bueno, mis amados hermanos, invitados, amigos y que también se conectan a través de los medios, bienvenidos. Gracia en abundancia y cuando llegamos, qué bendición poder estrechar un abrazo, una mano, ¿cierto? Saludarnos, bendecirnos unos a otros y eso es gracia en abundancia. Por eso experimentamos en la iglesia su gracia en abundancia. ¿Usted lo experimenta, sí o no? Y el resto, bueno, los invito a que el resto lo siga. Listo. Todos experimentamos la gracia. Nos levantamos hoy y todos los días, ¿por qué? Por pura gracia del Señor. No hay de otra, ¿cierto? Por más que tomemos Centrum, Calcetose, todas esas cosas, realmente podemos levantarnos es por gracia del Señor, ¿cierto? Entonces hoy, de verdad, es un gozo poder estar aquí en comunión, unos a otros, esperando este día. Creo que todos esperamos, bueno, de pronto una semana. ¿Han tenido semanas difíciles o no? No, nada. Pare de sufrir. Entonces, las dificultades jamás podrán ser ajenas al creyente, ¿no? Es la manera como Dios pule nuestro carácter, la manera como Dios transforma nuestro carácter. Y uno podría pensar si nuestro Señor Jesucristo tuvo dificultades. Oh, tremendo. Jamás podemos tener dificultades como Él las tuvo, pero nos dio el modelo. Y es el modelo que enseñamos. Nos reunimos como comunidad, como iglesia, como familia para aprender unos de otros, ¿cierto? Unos de otros. Cuando hay dificultades, pues animarnos, ¿cierto? Animarnos unos a otros, alentarnos. ¿Cómo está de cara a la comida? Uy, si este gobierno nos tiene... No, ¿verdad? No, gloria a Dios que tenemos la provisión necesaria. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso es animarnos, ¿no? Y a veces como que el diálogo va por otro lado. Así que gracias a Dios por su misericordia y nuevamente a los que están conectando también, bienvenidos, gracia en abundancia, les da la bienvenida. Estamos entonces en la carta a los Romanos, rápidamente carta a los Romanos, y entramos al capítulo 7, ¿cierto? Capítulo 7, sí, ya estuvimos 6, siervos de justicia, presentando a nuestros miembros cuando éramos esclavos del pecado y ahora somos libres acerca de la justicia. Entonces entramos capítulo 7 y acordémonos que aquí vemos algunos principios y la profundidad que podamos tener de cada libro es un ejercicio complementario entre la semana, ¿no? Entre semana, es decir, que podamos profundizar lo que aprendemos, ¿cierto? Y podamos sacar ese caudal de doctrina, de enseñanza que la Biblia nos da todos los días. Capítulo 7 nos habla de una analogía, posiblemente en su título, volviendo a recordar que los títulos no son inspirados, pero nos ayuda a entender qué es lo que va a hablar esa porción de la palabra. Capítulo 7, versículos 1 en adelante al 6, y qué tal si nos colocamos en pie, leemos, oramos y después ahí sí nos acomodamos para escuchar la palabra. Dice la palabra, capítulo 7, versículos 1 al 6, mientras tanto. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito Padre Celestial, Señor, te adoramos y te exaltamos. Buen Dios, gracias, Señor, por tu palabra, que es pura, que es perfecta, que es viva y que es eficaz. Una vez más, Señor, aquí, delante de tu presencia. Guíanos en el conocimiento de tu palabra, Señor. Instrúyenos en el entendimiento, Señor, para que podamos aplicarla sabiamente a la vida y que podamos llevar esa vida que tú quieres que llevemos, Señor, conforme a tus propósitos. Gracias por tu palabra, que sea palabra tuya, no una palabra de hombre. No mis palabras, bendito Señor, sino tu palabra. Padre, a ti te adoramos, te exaltamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Entonces hemos visto que esta carta ya está tocando temas que se oponen, contrastes, ¿cierto?, de términos y de conceptos, vida, muerte, condenación, justificación, Adán, Cristo, la ley, la gracia. Y tal vez la carta a los romanos hasta el día de hoy resulta ofensiva para la comunidad judía como tal. Para la comunidad judía, para los judíos, esta carta es muy ofensiva porque da a entender que hay un menosprecio por la ley, porque no se valora la ley. Como que el cristiano es una persona que busca vivir una vida sin normas, una vida sin estándares, sino que la gracia es simplemente un salvoconducto para hacer lo que quiere. Pero lejos de eso, lo que está hablando Pablo no es ni parecido a lo que se pudiera pensar en que no necesitamos la ley, en que no necesitamos vivir bajo las normas y que realmente la ley ni siquiera la vamos a conocer, porque si no queremos vivir bajo la ley, ¿para qué la estudiamos? Por eso, mis hermanos, aún en algunas comunidades que se llaman cristianas, el Antiguo Testamento no tiene validez y se enfocan en estudiar ¿qué? El Nuevo Testamento. Es más, había una doctrina muy parecida a nuestro nombre, que es una doctrina terrible, en donde su lema era salvo, siempre salvo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Hoy en día el profeta que era la encarnación de Pablo, que era la encarnación de Jesús, que era la encarnación de Dios mismo, pues ese señor murió y tocó seguir el cuento porque tocaba seguir engañando incautos. Y pues hoy cambió su nombre, hoy ya no es un pastor, es una pastora, y pues obviamente Dios no es hombre, sino Dios es mujer. Eso es lo que enseñan en esta nueva doctrina de salvo, siempre salvo. Así que es una aberración tremenda. Uno no sabe cómo tomar esto, sí alarmarse por la cantidad de gente que sigue esta doctrina o alarmarse por la forma tan ingenua en que caen estas personas. Y lo aterrador de todo es que hay personas doctas, que hay personas instruidas, que hay personas que tienen todos sus títulos académicos a la orden del día, pero caen en estas doctrinas. Así que de lejos de esas doctrinas, no es que nosotros tengamos un salvoconducto para hacer lo que queramos, a pesar de que efectivamente una vez obtenida la salvación por gracia, no hay manera de perder la salvación, eso sí lo creemos. Pero que hay evidencia de la ley, por supuesto. Pero lo interesante de Pablo es que recurre a algo que es entendible. Algo que es realmente, la didáctica de Pablo es como con plastilina, ¿no? Necesitamos esa didáctica con plastilina. Si uno dice, si yo lo entendí, cualquier persona lo puede entender, ¿cierto? Es tan dinámico Pablo y habla acerca de la analogía tomada ¿de dónde? Del matrimonio. ¿Cuántos son casados acá? No, ¿una sola vez? ¿Dos? ¿Cuál? Bueno, no, vamos a entrar en esos detalles. Que dijo amén, amén, amén. Entonces, ¿quiénes no son casados acá? Entonces, pues
de pronto nunca se han casado o son separados, bueno, no sé. Pero los que no son casados, pues dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Allá los que son casados entenderán. Entonces, el gran desafío es poder hacerle entender a los que no son casados de qué trata esto a los que son casados, porque es la analogía del matrimonio. Los que no son casados pueden llegar a la hora que quieran, hacen lo que quieran, y los que no somos casados tenemos que hacer caso en todo. O sea, yo salgo de mi casa y estoy esperando entregar cuentas a mi esposa cuando llego a la casa, esperando cuál es la lista de oficio, qué es lo que tengo, cuántos platos tengo que lavar, todas esas cosas. Es decir, pues los que somos casa, ¿quién dijo que no? A ver, a ver el varón que diga yo mando en mi casa, a ver. Bueno, perfecto. Es un buen taller para casados. Entonces, pero hay algo que también nos va a revelar acá, es acerca de la validez de la ley. Y tenemos que entenderlo, seamos casados, no seamos casados, pero podríamos traducirlo a analogías de pronto más contextuales en nosotros. De pronto las leyes de tránsito, se me ocurre, ¿cierto? El pare, el no girar, pero si yo no tengo carro, pues eso para qué me sirve a mí, ¿cierto? Si yo no tengo carro, como para qué, sí, dice no parquear, pero si yo digo, eso para qué me sirve un letrero de no parquear si no tengo carro. Eso sirve es para los que, ¿qué? Para los que tienen carro, ¿cierto? El resto, pues, de pronto invisible para nosotros, ¿cierto? En ese caso. Entonces dice acá, ¿acaso ignoráis? Y acá el paréntesis dice, pues hablo con los que, ¿qué? Conocen la ley. Es decir, Pablo dice, entre otras, miren, no se me hagan. Ustedes conocen la ley. Porque acordémonos que, entre otras, mis hermanos, las primeras comunidades cristianas fueron, ¿qué? Formadas por judíos. Claro, los 12 apóstoles eran, ¿qué? Judíos. No hay nada que hacer, eran judíos. Así que, y ellos formaron a otros judíos. De hecho, Pablo es judío también. Y efectivamente Pablo sabe que esa primera comunidad en su mayoría va a estar compuesta por judíos, conocedores de la ley. Pues, ¿qué pasaba con estos iniciales, esta primera comunidad? Pues resulta que para ellos el cristianismo llegó a ser una continuación del judaísmo. Es decir, que para estas comunidades no era pensado, no era lógico que un creyente, que una persona gentil pudiera recibir la salvación sin pasar por el proceso de la conversión al judaísmo, ¿cierto? Entonces, si hoy se practicara eso, nosotros los varones tendríamos que ir a las EPS, a hacernos operaciones de circuncisión. Entonces, es que quiero pertenecer, no hay agenda. Entonces no puedo ser cristiano porque no hay agenda, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? De contexto. Pues no, hoy en día y desde después, esos temas del judaísmo se volvieron un conflicto y Pablo tuvo que enseñar, no señores, los gentiles no tienen la ley, porque finalmente la ley fue entregada ¿a quiénes? ¿A los judíos? ¿A los judíos? O sea que ellos son bendecidos, ¿por qué? Porque han recibido de primera mano, ¿qué? La ley de Dios. Entonces dice, y hace una analogía del matrimonio. ¿Por qué la mujer, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive? Claro. Es decir, si el marido muere, ¿cómo a quién se va a sujetar? ¿Cierto? Entonces ya no llega temprano. Ay, no, tengo que hacerle comida a mi marido. Pero si no hay marido, ¿a quién le va a hacer la comida? ¿Cierto? Y hoy hay tantas, esto ha sido de toda la humanidad, porque ahora tratamos de inventar, ¿cierto? De ser creativos con el matrimonio, tantas cosas que han distorsionado. Y a mí me encanta explicar la sagacidad del pueblo de Israel en los días de Jesús. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para entrar un poquitico en el tema. Mateo capítulo 19, ¿cierto? Capítulo 19, para entender un poquitico el tema de la ley y involucrarnos en el tema. Dice acá, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció, capítulo 19, versículo 1 en adelante, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea. ¿Al otro lado?
del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, los sanó allí. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra? Los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una ¿qué? Sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y salvo por causa de fornicación y se case con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultera. Entonces, para entender un poquitico el tema de este contexto y entrar para la ley, finalmente lo que le preguntan a Jesús es una ley permisiva, no algo que estuviera legislado desde el principio. En el principio, el matrimonio, conforme al diseño de Dios, no existe el divorcio. No hay una ley que diga, bueno, si tu esposa ya es feita, déjala, puedes divorciarte. O si tu esposo se le cae el cabello y queda calvito como el pastor, déjalo, ¿cierto? Puedes divorciarte. No, no hay una ley que diga eso, definitivamente. No está contemplado. ¿Por qué? Porque el diseño del matrimonio, para entender un poquitico de esto, es que Dios ha hecho, ¿cierto? Hombre, mujer, y son dos santidades, son dos espiritualidades que se unen en el matrimonio. ¿Es lógico pensar que la Trinidad se puede separar? No. Y el matrimonio es el reflejo de la deidad de Dios aquí en la tierra. Es decir, que el matrimonio, y un paréntesis para los que se van a casar, si usted piensa casarse porque se siente solo, usted se va a casar y se va a sentir solo. Es una tragedia. Si usted se quiere casar porque de pronto el tren lo dejó, lo va a seguir dejando el tren, ¿cierto? O sea, casarse por las motivaciones inadecuadas va a ser una tragedia. ¿Por qué me caso? Tengo que ir a Génesis y decir, quiero casarme porque quiero reflejar el carácter, la deidad, la santidad y la perfección de Dios en la unidad que Él mismo ha instituido entre un hombre y una mujer. Así que en mi matrimonio me esfuerzo y nos esforzamos para reflejar la deidad de Dios, el carácter de Dios, ¿cierto? En la Trinidad, ¿qué hay? Santidad, unidad, perfección, gozo. Si eso no es lo que yo reflejo en mi matrimonio, cualquier cosa sirve para separarme. Llegó el recibo alto de la luz, ay, es que usted gasta mucho en secador del cabello y yo me separo. Claro, lo va a quebrar, ¿cierto? Ay, no, es que usted ya no es como antes. Ya, listo, lo va a dejar. No, es que antes se acabó el amor. Ah, se acabó la plata. Se acabó. O sea, si no entendemos que el Espíritu Santo, juntado con otro Espíritu Santo, es imposible que se separe, no vamos a entender el sentido del matrimonio y cualquier excusa nos sirve para separarnos, ¿cierto? Cualquier excusa. El mundo, ¿qué le dice? Pruebe lo que sea, listo. Si usted se casó, si usted se cansó de su mujer, pruebe con otro hombre, de pronto hasta le gusta más. Eso es lo que es el mundo, ¿o no? Y en eso está el mundo, ¿cierto? Está el mundo bajo esos estándares. Entonces, el matrimonio acá es interesante porque los judíos, los fariseos, siempre queriendo buscar la trampa en la pregunta. ¿Por qué causa es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Claro, esto hasta en las mejores iglesias preguntan eso. Pastor, ¿yo me puedo divorciar por cualquier causa? La pregunta está equivocada, porque la pregunta eficaz y la pregunta debería ser, pastor, ¿qué puedo hacer para que mi matrimonio sea perfecto delante de Dios? Eso es una pregunta buena. La otra no es una pregunta buena. Pastor, es que si uno pelea mucho, ¿se puede separar? ¿Por qué viene esa pregunta, cierto? Y si de pronto ella me engaña y no, tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, antes de que haya un divorcio, mis amados, antes de pensar en una separación, Dios nos llama al ministerio de la reconciliación. Antes de que usted esté buscando otras cosas donde no se le han perdido, lo que ya no encuentra en casa, buscarlo, ministerio de la reconciliación.
así debe ser. Siempre lo enseñamos de esa manera. Por eso la pregunta no es buena, ¿cierto? Es una pregunta capciosa, es lícita, y Jesús habla de un principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la unidad. Es decir, están vinculados, ¿cierto? Yo ya no puedo hacer lo que quiera. Ya quedo vinculado por pacto. O sea, el matrimonio no es una ceremonia religiosa. El matrimonio es un pacto que hacemos primeramente delante de ¿quién? De Dios. En segundo lugar, obviamente con mi esposa, en el caso de las esposas, maridos, y finalmente delante de la congregación. Por eso nuestras ceremonias de matrimonio son de carácter público, no hay ceremonia privada. ¿Por qué? Porque un pacto requiere testigos. Eso no resulta, no, allá debajo del higuerón, que se dice la canción, debajo del higuerón, no, allá no, eso no funciona para los creyentes, mis hermanos. El matrimonio es de carácter público, ¿por qué? Porque ustedes son testigos de los votos que yo hice con mi esposa. Y cuando yo esté tratando de mirar filisteas en el camino, viene un hermano y, pastor, acuérdese que usted hizo unos votos con su esposa. Y los hizo delante de Dios. Y yo estuve y soy testigo de que usted dijo, juro. Por eso es seguro hacerlo de esa manera. Cuando no hay testigos, yo puedo hacer lo que se me viene a la mente. Por eso se hace y queda vinculado de esa manera. Esto no es la página social. En un acto público uno no busca aparecer en la revista Cromos o en la revista TV y Novelas. No, eso, no, es que yo soy humilde. No, eso no funciona. La humildad no funciona de esa manera. Porque finalmente es el estándar de Dios que dice de carácter. Y la iglesia es el cuerpo espiritual del cual jamás podemos separarnos, mis hermanos. Imposible. No hay nada en mi vida espiritual que no afecte a la iglesia. Todo va a afectar. Mis decisiones, mis perspectivas, mis proyectos van a afectar a la iglesia y es un principio sí o sí. Ahí lo dice la palabra. Los dos serán una ¿qué? Sola carne. ¿Quién lo dijo? Entre otras, Jesús le dice, si usted quiere separarse, sepárese. Pero eso no está establecido por mi palabra. No es mi ley. No tiene nada que ver con mi propósito original, el divorcio. Pero pastor, ahí dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Y hay una cosa más adelante que dice acá, Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Y hay una salvedad. Y como que la gente, como que muchos, hay una salvedad. Por favor, reconciliación, amor. No estamos buscando las excepciones, estamos buscando la ley, ¿cierto? La ley del matrimonio. La salvedad, y otro paréntesis, dice, salvo por causa de fornicación. Y algunos dirían, pero la fornicación son relaciones prematrimoniales y si ya están casados, ¿cómo se van a separar si ya están casados? Pero fornicación quiere decir actividades sexuales inmorales. Todas. Me explico. Yo doy este ejemplo siempre. Al día de hoy, un matrimonio de 20 años, de 30 años, y de pronto el hombre dice, salí del closet, mija. Pero ni siquiera tenemos closet. ¿Cómo le dice a una persona, a una mujer, obligarla a vivir con un homosexual? Es complicado, salvo por causa de... ¿Han escuchado las prácticas? Incluso en Levítico ya se habla de la sodomía, se habla del bestialismo, relaciones con animales, se habla de todas esas cosas y esas aberraciones sexuales. ¿Cómo le dice uno a un matrimonio cuando ella o él vienen? Es que él es un abusador. ¿Cómo dice? No pueden separarse. No, la ley dice que no. Salvo por causa de fornicación. Es decir, inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la ley blinda y protege al más débil. Siempre ha sido así. Cuando la ley es una carga para nosotros, es como el semáforo. El semáforo en rojo. Pero ¿por qué en rojo? Estamos protegiendo al más débil en los semáforos en rojo. ¿Cierto? Así que la ley va a ser un blindaje
para proteger al más débil. Así que la ley, Dios la da al hombre como criatura que sabe que es una criatura ¿qué? Débil. Y estamos vinculados de alguna manera a la ley. Las leyes que Dios ha establecido, algunas las cumplimos sin saber que las cumplimos. Por decir algo, si hablamos de las leyes naturales, láncese por una terraza y no crea en la ley de la gravedad. Ay, yo no creo en la ley de la gravedad. A ver, ¿a qué no? Pues a que sí. ¿Sabes trompar en el piso? ¿Cierto? Igual, mire, yo me separé y ¿qué pasó? Mire, no, todavía sigo con mi buen negocio, todavía sigo. Sí, pero es que la ley divina nunca falla. Algún día vendrá el juicio, algún día vendrá el entregar cuentas. Pero aquí lo interesante es por qué Pablo utiliza la analogía del matrimonio. Porque el matrimonio está vinculado. Varón y hembra están así, están sujetos el uno al otro. No hay manera de dividir. Usted trate de dividir al Espíritu Santo. ¿Podemos dividir al Espíritu Santo? No. Por eso Dios es tan fuerte contra las personas que causan división en una iglesia. Porque es un principio divino. Y en un matrimonio, espíritu, alma y cuerpo están vinculados. ¿Este cuerpo a quién le pertenece ahora? A mi esposa. Así que si yo digo, ay, ¿me das permiso de salir con una filistea? Ay, que es divina. Mi esposa, ¿qué va a decir? ¿Ese cuerpo es mío? Pues lo que dice la Escritura, mis hermanos. ¿Vamos ahí? Cuando yo tengo presente ese principio, yo trato de guardarme porque amo a mi esposa. ¿Usted no tiene tentaciones, pastor? Todos vamos a tener tentaciones. Pero las decisiones las podemos tomar cuando tenemos claro el sentido de la palabra. Cuando yo entiendo la palabra, digo, no estoy pecando contra un principio de mi esposa, estoy tentando contra un principio divino. Y sí o sí, en algún momento tendré que dar cuentas de cómo yo apliqué ese principio. No puedo escaparme a la ley de Dios. Muchos dirán, ay, pero, y tristemente, mis hermanos, hoy en día, en otros contextos, los pastores se separan, vuelven y se casan, y esto, y adulteran, y la comunidad que dice, ay, pero mire si el pastor lo hace, y no pasa nada, mira, y todavía tiene su casa, carro y beca, y que no pasa nada. No, mis hermanos, no es tan fácil realmente entender el vínculo de la ley, y ahí Pablo nos está ayudando por un hilo conductor. Cuando yo tomo la ley como una restricción prohibitiva, una lista de cosas que no puedo hacer, eso para mí es una cosa calamitosa, porque es que yo quiero hacer de todo. Es una tragedia. Todo prohibido, 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 prohibido. ¿Cierto? La ley me dice eso. No, no. Entonces, realmente la ley vincula, ¿cierto? De tal manera que somos débiles y solos no podemos en la tarea, entonces Dios instituye el matrimonio para que no es bueno que el hombre esté solo, sino se vincule para llevar a cabo la tarea que le ha encomendado Dios acá en la tierra. Mucho mejor. Mejor son dos que uno, porque reciben mejor paga de su trabajo, dice Eclesiastés, y así lo dice. Entonces, ¿cómo es que acá hay una salvedad, pero la ley en general lo que hace es guardar al ser humano, guardarlo? Así que la ley, ¿será buena o será mala? La entendemos que la ley es buena. La ley es buena. Porque finalmente, de una u otra manera, lo que querían ver los fariseos en la ley, querían ver las excepciones y no las normas. ¿Por qué causa puedo pecar? Y Dios dice, por ninguna. No, pero de pronto es una mentira piadosa y así chiquitica, Señor. Pues no, no hay manera. Ay, pero si yo digo la verdad, de pronto me matan. Yo mandé a matar a mi hijo por causa tuya. Por la verdad murió Cristo. Entonces, la ley nos pone un estándar de protección en donde queremos agradar a Dios en todo. Pero es curioso porque al mismo tiempo, queriendo cumplir la ley, nos es que imposible cumplir la ley. Es imposible en nuestras propias fuerzas. No es posible. Ahí entonces está la paradoja. Entonces la ley, ¿cómo es que esto del matrimonio y yo y todavía seguimos con mi esposa, ya no discutimos, todo es perfecto en la casa, ya no hay pelea, ya el arroz se quemó,
Ya la sopa está fría, no hay pelea, ¿cierto? ¿No? Seguimos todavía. Todavía seguimos peleando. Todavía habrá conflictos, pero ya nos conocemos más. Ya somos más, bueno, espera, ¿cierto? Y la ley, el conocimiento de la ley puede llevarlo a la tragedia de querer conocer las salvedades y no las normas. Queremos las salvedades y no las normas. Pablo está hablando de la norma, de la ley, y precisamente el matrimonio la toma como analogía porque el matrimonio es un vínculo inseparable. No hay manera. ¿Cuándo la mujer deja de ser sujeta a la ley del marido? ¿Cuándo qué? Ay, entonces ya sé qué va a hacer conmigo. Lo voy a envenenar. Y soy libre. Libre, pero en la cárcel. Sí. ¿No? Entonces sí, o sea, estamos pensando en echa la ley, echa la trampa. Por favor, no vayan a ser prevenidos con la comida esta noche. No vayan a ser mija, pruebe usted primero. No, por favor, no vayan a ser prevenidos. Entonces, más si están peleando con su esposa. ¿Cierto? Entonces si el marido muere, pues ¿para qué? El que no está casado, pues ¿cómo se sujeta al marido, a la mujer si no está casado? No sirve la ley del matrimonio para ellos. Entonces están libres, ¿cierto? De la ley. Y lo mismo, entonces dice acá, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Es lo que dice Jesús, ¿cierto? Si se separa, ¿cierto? Listo, pero si alguien se casa con el adúltero, ¿será? Es decir, queda contaminado. Es decir, usted no se puede mezclar sin contaminarse o sin santificarse. Porque incluso, acordémonos que Pablo enseña también que si tu marido no es creyente y consiente en vivir contigo, no lo deje, no lo abandone. No lo abandone, dice Pablo. ¿Por qué? Porque por tu testimonio será santificado y tus hijos también. No lo abandone. Ay, es que mi marido, y la Biblia dice, estamos buscando todas esas trabas, ¿no? Y la Biblia dice que no os juntéis en yugo desigual con los inconversos, pastor, tengo que divorciarme. ¿Y qué dice tu marido? No, él me ama. Pues, no se divorcie. Esa no es una aplicación correcta de la ley y de la enseñanza. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo la ley fue dada para el pueblo de Israel como pacto, como señal del pacto. ¿Quiénes tienen que cumplir la ley? ¿Los judíos? Pues es la ley para ellos. ¿Quiere decir que nosotros no? Y ahí viene el sí o no. ¿Y será que sí? Porque si es para los judíos, y Pablo está diciendo, pues hablo con los que conocen la ley, ¿cierto? La ley. Entonces, finalmente está diciendo, si no cumplíamos la ley misma nos mataba y nos condenaba, sin conocerla. Porque antes de la ley, Pablo va a enseñar, reinó la muerte. O sea, desde Adán hasta la entrega de la ley, reinó la muerte. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y eso es una ley. Acordémonos, y por ahí la otra es que vimos Esther, el decreto del rey. Decreto que era irreversible, no había manera y así es el decreto de Dios, por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nada que hacer. Eso está escrito y así quedó. Porque la paga del pecado es muerte, es la paga del pecado. No hay un decreto, ¿cierto?, que invalide. Pero hay una obra que anuló el acta de los decretos, ¿cierto?, que nos era contraria, ¿cierto?, nosotros. Así que, ¿cómo hacemos para librarnos de la sentencia de la ley, ¿cierto?, y poder acercarnos a Dios de manera correcta? Y ahí dice acá, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el ¿quién? El cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si yo en el vínculo de matrimonio soy una sola carne, si yo estoy vinculado a la ley, necesariamente seré ¿qué? La analogía del matrimonio,
una sola carne, si es la analogía del matrimonio. De manera que la ley me va a afectar de tal manera que la ley, por un lado, me va a instruir, porque definitivamente la ley me hace conocer el carácter de Dios. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué dice? Dios es uno. Me está mostrando que Él no comparte su gloria con nadie. Me está mostrando que Él es el único digno de adoración, digno de reconocimiento. Que no te arrodillarás, que no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te arrodillarás. Nadie puede fabricar ídolos y menos rendirles culto a los ídolos. Soy celoso de eso. Así que nos da a entender un Dios celoso que por un lado nos instruye, ¿cierto? Nos instruye, pero la ley también nos blinda, ¿cierto? Nos da un blindaje de protección. Así que la ley o puede ser restrictiva o puede ser que un blindaje. Nos guarda, la ley nos guarda ¿de qué? De ofender a Dios, en ese sentido. Si no conocemos la ley, seguimos ofendiendo a Dios y por no conocer la ley, no quedamos ¿qué? Exceptos de la condena por la ley. Así que la ley es buena, claro que sí, la ley es buena. Tenemos que cumplirla ahora y debemos cumplirla. Decimos, si la observamos, no podemos cumplirla toda. Es más, aquellas comunidades que creen que la carta de los romanos es algo de odio para los judíos, ¿cierto? Porque está diciendo que la ley no, y está dando a entender. Entendemos un principio muy interesante, y es que para los judíos, ¿cuántos mandamientos habían? 613 mandamientos habían. No solamente los 10, habían otros más mandamientos. Pregunta, ¿ustedes han cumplido los 613 mandamientos? ¿No? ¿No hicieron el sacrificio esta mañana? Para unos, uy, sí me levanté tempranísimo, pastor. Es un sacrificio. Madrugué a las 9:30 de la madrugada. Pues es imposible cumplir los 613 mandamientos por más que un judío sea piadoso. Porque muchos de los mandamientos están vinculados al templo. Y si no hay templo, no hay manera de cumplir los mandamientos. Así que Pablo les está diciendo, entre otras, porque el templo fue destruido en el 70, después de que se escribieron estas cartas, y no hay manera de cumplirlos. Y si no los cumplen, quedan excluidos, ¿cierto? O sea, si yo no cumplo la ley me indica que la paga va a ser ¿qué? Muerte. ¿Cómo es posible? Señor, no puedo cumplirlo. Imposible. No puedo vincularme a la ley, en cumplimiento a la ley, por la letra, porque esa letra me va a ¿qué? A matar. No hay manera de cumplirla totalmente. ¿Qué hay que hacer? Morir, ¿cierto? A esa ley, pero vincularme, ¿cierto? Ahora con el que resucitó de los muertos. Una nueva vida. Por eso es que cuando hablamos de una nueva criatura, nueva en todo sentido, porque tenemos una diferente relación y un vínculo diferente. Por eso cuando todavía estamos, ¿cierto? O podríamos examinarnos, todavía practicamos cosas que decíamos era de la vida mundanal, del mundo, de nuestra vieja, pues toca mirar si realmente hay un nuevo nacimiento, si realmente hay un nuevo vínculo con Cristo, si realmente somos parte de ese vínculo, ¿cierto? En cuanto a la analogía del matrimonio nos refleja acá, si tenemos ese vínculo con nuestro Señor. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿ustedes creen allá en la casa? Entonces, mi esposita trabaja, yo trabajo, y lo que yo trabajo es para mí y lo que ella trabaja es para ella. Si yo gano poquito, pues gane poquito, y si ella gana mucho, pues gana mucho. Tu dinero y mi dinero. ¿Funciona así, sí o no? ¿No? ¿No? No funciona. Eso no es lo que dice la palabra. Nuestro dinero, así ella gane mucho más, así gane poquito, es nuestro dinero. De manera que todo lo que ella haga va a afectar ¿qué? Me va a afectar a mí, y lo que yo haga la va a afectar a ella. De manera que aún tanto lo positivo
como lo negativo que yo haga la va a afectar a ella. Y si nosotros estamos vinculados con Cristo, lo que Cristo hizo nos va a afectar ¿qué? A nosotros. Una sola carne. Por eso es la analogía del matrimonio. Cumplimos la ley porque estamos vinculados con Cristo de tal manera que lo que hizo Él ahora nos afecta y nos cubre a nosotros. No podemos cumplir la ley, Cristo la cumplió. Y al tener una relación en vida eterna con Cristo, el cumplimiento que Él hizo nos beneficia a nosotros. ¿Lo hicimos nosotros? No, lo hizo Él. Pero nos afecta, claro, por el vínculo matrimonial. Si yo entiendo que el vínculo matrimonial con Cristo, o sea, hablando de la analogía del matrimonio, afecta mi vida en cuanto a la relación con el Padre, quiere decir que ese vínculo es perfecto y no tengo por qué andar buscando cumplir la ley para ser más agradable a Dios. ¿No? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que ahora la ley no lo tomamos como requisito, como un requisito para llegar al Padre, sino la ley es el cumplimiento de la ley, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es diferente. Requisito y resultado es diferente, ¿cierto? Requisito y resultado. Así que ahí comenzamos a entender que efectivamente la evidencia de mi vida en Cristo va a ser el cumplimiento de la ley. No tengo otros dioses ajenos delante de Dios. No me inclino a imágenes, no hago imágenes, no me inclino a ellas. Guardo el día para el Señor. Hay días de trabajo y hay un día de reposo, y ese día de reposo también ha sido diseñado para el hombre, para el hombre. Decía alguien, y eso tuvo mucha crítica, enseñando en que el sábado, el día sábado, los judíos no podían hacer nada, y así se estuviera muriendo una persona, el judío no podía hacer nada porque tocaba guardar el sábado. Pero resulta que Jesús da una enseñanza que los judíos sí conocían de por medio, y es que el sábado se hizo por causa del hombre. Es decir, que se podía quebrar el sábado, el día de reposo, para salvar la vida de un hombre. Es decir, que si la vida y la integridad de un hombre estaba en juego, el sábado se podía quebrantar. Lo interesante es que tenía que quebrantarlo el rabino o el judío más maduro. Podía quebrantar ese sábado. ¿Para qué? Para que pudiera interpretar él por qué lo había quebrantado. Por eso Jesús está interpretando cuando sus discípulos recogían ¿qué? Espigas el sábado. Fue él el que interpreta y habla con los fariseos. Entonces tenemos que entender en cuenta que todo lo que hizo Cristo en su obra es visto por el Padre y somos vistos a través de ¿quién? De Cristo. Es decir, el Padre ahora nos ve a través de Cristo, ¿cierto? A través de Cristo. Ya el vínculo del matrimonio, cuando yo voy a cualquier lado, no, hola, siempre me van a preguntar, los que me conocen, ¿y su esposita cómo está? Yo, bien, en la casa, juiciosa, haciendo caso en todo. Sí, tengo que hablar bien de mi esposa. y tengo, ¿cierto? O sea, ya no voy, ya la gente dice, oiga, pastor, ¿qué pasó? ¿Vino solo? Oye, ¿por qué? Ah, tal, sí. Entonces, ya tengo un vínculo en donde, así como el Padre nos ve a través de Cristo. Por eso dice acá, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran ¿qué? Por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, que si no hay un vínculo con Cristo, la persona puede ¿qué? Ofrendar para orfanatos, para hospitales, hacer obras de caridad, pero ¿esos son qué? Cuando tratamos de justificarnos por nuestras buenas obras, la Biblia lo llama de una forma tan poética, ¿se acuerdan? Trapos de inmundicia, cuando tratamos de justificarnos por nuestras propias obras. No hay manera de ser aceptos por Dios si no tenemos un vínculo con Cristo, si no estamos estrechamente vinculados con Cristo. Y eso es lo que nos saca, mis hermanos, de la religiosidad, de la legalidad, de
de esas normas o esos dogmas que a veces se imponen, y si no cumples eso, te vas de la iglesia. Y si no cumples aquello, te vas de la iglesia. Y normas, ¿cierto? En algún momento, en algún contexto, decía, bueno, en algunos contextos hay pastoras, ¿no? Entonces decía la pastora, las mujeres tienen que venir en su falda y hasta acá. ¿Listo? Hasta el tobillo. ¿Listo? Y si no, no son santas. Interesante. Bueno, algo pasó, entonces esta señora pues se dio cuenta como que el púlpito estaba como muy arriba, entonces cambiaron. No, ya no vengan en falda, ahora vengan en pantalón porque es terrible, porque es, ¿cierto? Entonces, eso es dogma, eso es legalismo, ¿cierto? ¿Por qué se impone una norma de esas? Por decoro, pero hay que ser consecuentes con las cosas, ¿cierto? Los varones tienen que venirse como varones, entonces si lo interpretamos a la luz de esa época, tendríamos que venirnos con túnicas. Y eso como que qué jartera ese frío que está haciendo y uno con una túnica, y yo acá predicando en túnica y ese viento ahí, no va a funcionar, ¿cierto? O sea, esos dogmas, esos legalismos, esa letra muerta que no nos hace más aceptos delante de Dios de lo que nos hace Cristo. Eso es lo diferente del legalismo, del dogma. Cuando yo me... Entonces, cuando yo me vinculo a Cristo y su obra realmente me cubre, ¿cierto? Esa obra me cubre, me vincula y me vincula al Padre, quiere decir que vivo en una libertad, porque me conduce ya no el miedo a perderme, sino el amor a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo puedo guardar los mandamientos y no amar a Dios. ¿Conocemos comunidades así? Claro. Hay comunidades legalistas. No hagas, no tomes, no se maquille, no hagan el... listo, ¿cierto? Ay, la pantalón. Sí, hay un decoro, claro. No vamos a venir con ropa así toda sensual y toda... No, no, hay un decoro. Pero ese tipo de cosas impuestas por el hombre jamás podrán traer salvación. Jamás podrán. Solamente podemos agradar al Padre en relación con Cristo cuando cumplimos a Cristo en amor, por amor, ¿cierto? Y es el resultado de la obra, porque ni siquiera ese amor viene por una iniciativa personal. Aún podemos amar al Padre, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo. Entonces, es muy interesante y comenzamos, wow, entonces ¿la ley es buena? Claro, porque está mostrando el carácter de Dios. ¿Podemos ser justos cumpliendo la ley? No podemos agradar a Dios porque incumplimos. Cualquier puntico que incumplamos de la ley, quebrantamos todo el código de la ley. Entonces, la manera más segura, y eso es maravilloso porque, o sea, es la provisión del Padre en amor. Tú sabes que no vas a cumplir por más esfuerzo que hagas, pero te voy a dar un recurso, Cristo. Y vincúlate a Cristo, únete a Cristo. Por eso Jesús en su oración, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es un conjunto de normas que yo guardo en el bolsillo izquierdo lo que puedo hacer, en el bolsillo derecho lo que no puedo hacer. No son normas. Cristianismo es una relación con Cristo. Y relación con Cristo quiere decir que yo quiero conocerlo cada vez más a Él para llevar una vida que le glorifique a Él por su amor. Si yo he sido alcanzado por ese amor de Cristo, necesariamente quiero llevar una vida que a Él le agrade. Así que Pablo está hablando en unos términos muy interesantes, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos, ¿qué? Sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que la ley
quitaba como la libertad de acción, ¿cierto? Los judíos vivían a cada rato interpretando la ley. Porque aparte de que había ley y mandamientos, habían tradiciones orales y los judíos tenían que estar estudiando, interpretando, haciendo comentarios, haciendo salvedades. Es decir, el conjunto de la ley, las normas y el estudio de la ley judía es una biblioteca completa. ¿Ustedes han visto de pronto la biblioteca de un judío? Son volúmenes impresionantes, ¿cierto? Parece que compraran bibliotecas por metro. Ay, véndame 3 metros de biblioteca, ¿cierto? Como, ¿no? Una cantidad de comentarios de esto, de tradiciones orales, interpretando situaciones específicas, situaciones. ¿Es inválido? No, es el pueblo que ha recibido la ley y están haciendo su trabajo de traer luz a las naciones por la ley. Pero Cristo es la luz, ¿cierto?, que ilumina nuestro mundo, ilumina nuestra vida, y ahora nosotros con esa misma luz iluminamos al mundo. Y sigue diciendo acá, entonces, repitiendo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Interesante entonces, porque ahora nuestro modo de vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos buscan glorificar a Dios en todo. La ley es buena, claro, Dios la ha establecido, ¿cierto? Porque a veces, y toca reiterar esto porque a veces uno escucha cuando después de enseñanzas o esto, lo que dicen las personas, sí, es que la ley no es buena. Bueno, es que la ley fue proclamada por Dios, o sea que la ley es buena, es pura, es santa, es la ley. Pero otra cosa es tratar de cumplir la ley. Hay que tratar de cumplir, pues claro, pero ya no como requisito, sino como un resultado de la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente. Gálatas 2:19, Gálatas capítulo 2, versículo 19, vamos ahí acá, más adelantico está Gálatas, que entre otras es como otro tratado de lo que trata Romanos, pero Romanos amplía el concepto, pero en Gálatas también lo podemos encontrar. Gálatas 2:19, ¿qué dice? 2:19, acá está. Porque yo por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir que si yo puedo cumplir totalmente los mandamientos de Dios, si los pudiera cumplir a cabalidad, tendría entrada plena y libre al cielo. O sea, si pudiéramos cumplir a cabalidad y la totalidad de la ley, podríamos entrar al cielo directamente. Pero acá dice, como no puedo, y si yo pudiera, entonces Cristo murió en vano. Un sacrificio que no era necesario. Por eso entendemos, y es un mensaje a los legalistas, que tratar de cumplir la ley, qué buena intención, pero es imposible cumplir la cabalidad de la ley como requisito. Tiene que ser la evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El cumplimiento de la ley, y Jesús lo resumió ante estos maestros, y ya los maestros lo sabían la respuesta: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo sabían ellos. Hoy lo entendemos también en la ley, los 10 mandamientos. Los primeros hablan de nuestro temor a Dios y los otros mandamientos, el otro tema, hablan de nuestro respeto al prójimo, por la propiedad privada, por el amor, por su vida, por su integridad. Entonces, y Jesús, para algunas comunidades judías,
También porque es que Pablo está hablando de comunidades judías y hoy tenemos el mismo pensamiento en el judaísmo, en algunos sectores que había en los tiempos de Jesús. Es una comunidad que ha sido bendecida recibiendo la ley, pero Jesús no vino, no es un revolucionario que vino a imponer otra norma, como dicen algunas comunidades. Jesús no es una persona que está enseñando que no hay que cumplir la ley, lejos de eso. Dice Jesús, Mateo 5:17, no malinterpreten la razón, estoy leyendo una versión, en otra versión, por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Pero ese cumplir sus propósitos es diferente a cumplir al pie de la letra la ley, porque la ley tiene un propósito, ¿cierto?, de reflejar el carácter de Dios, el carácter santo. Otra versión dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Es que se había refundido el valor de la ley. Se había refundido entre tanto estudio, entre tanta intelectualidad, entre tanta filosofía, entre tanto dogma, no por el defecto de la ley, sino por el defecto de nuestros corazones, y también estamos hablando de todos los hombres, incluido al judío y también al griego. Y otra versión dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Así que nosotros vemos el modelo de Jesús. Por lo tanto, dicen, acá la ley de Moisés, pero si no entendieron, dice la carta a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿No entendieron el escrito de Moisés? Pues ahora hablo por mi Hijo. Sigan ese modelo. O sea, la didáctica de Dios para nosotros es como con plastilina realmente. Tiene que hablarnos de manera muy directa. ¿No entiendes el cumplimiento de la ley? Mira la vida de Jesús. Mira el modelo. ¿Quieres ser un buen sacerdote en tu casa? Mira a Jesús. Jesús, ¿tú harías esto en esta situación? Jesús, ¿tú pensarías esto? Jesús, ¿estás de acuerdo con esto? Jesús, mi esposita como que ya no me quiere. Jesús, ¿piensas que puedo separarme de ella? O sea, dice, no, esto de la ley es muy duro, eso es para los judíos. Habla mucho más fuerte Cristo. Y es el pensamiento. Una mente cristiana no es una mente dogmática, una mente bíblica no es una mente religiosa, una mente cristiana es la que tiene presente qué opina Cristo o qué dice Cristo. Porque Cristo no da opiniones, da mandamientos. Guardad mis mandamientos, dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso es la razón que el creyente ya no está atado a la ley, está vinculado en su relación con Cristo. Así que mis hermanos, Cristo es el modelo perfecto. Es el modelo perfecto que Dios nos ha mostrado en cuanto al cumplimiento de la ley. Hebreos capítulo 1 y 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que Pablo efectivamente por eso utiliza la analogía al matrimonio. Entendiendo los efectos del matrimonio, las condiciones y la naturaleza del matrimonio, vamos a entender a quién estamos vinculados. Si a la letra de la ley o a la obra de Cristo. Solamente hay dos elementos, dos aspectos. La ley me esclaviza, Cristo me liberta. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión. Tengo que reconocer. Tenemos que conocer el carácter de Dios a través de la ley. Vuelvo y repito, conocer el carácter de Dios a través de la ley para reconocer nuestra condición delante de Dios. Esa es la ley. Así que la ley ilumina mi pecado. Así que la ley muestra mi necesidad de un Salvador. Así que la ley me muestra la necesidad
de renunciar una letra que me condena y venir a una nueva unión que me da vida y vida eterna en Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, no murió en vano. Y por eso Cristo, si Cristo hubiera muerto y sido sepultado y no resucita, estaríamos todavía atados en matrimonio a la ley. Pero como ese marido murió, fue sepultado, pero resucitó, estamos vinculados en vínculo perfecto a un Dios vivo y poderoso, a Cristo, su Hijo, que ha resucitado y nos vincula al Padre. Asombrosa esa obra. Así que Pablo nos ilustra de una manera impresionante que la ley es importante, que la ley es una bendición, pero no hay manera si no es a través de Cristo, que nos vincula con el Padre. ¿Cómo está su vida, mis hermanos? ¿Cómo está esa relación con el Señor? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están todas sus áreas, sus emociones? ¿En qué piensan toda la semana? Sus decisiones, ¿cómo están? Los invito a que nos coloquemos en pie y vamos a orar delante de Dios. Dios Padre eterno, Señor, gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias porque esa ley es tuya, Señor. Son las instrucciones que es perfecta, que es pura, que es santa, que nos hace conocer tus atributos perfectos y divinos, bendito Señor. Pero Señor, que al mismo tiempo muestra nuestra incapacidad de cumplirla, Señor. Y nos lleva a reconocer nuestra situación delante tuya. Indignos, débiles, Señor, pecadores. Incapaces de cumplir, Señor, tus mandamientos. Tu ley, Señor. Mira nuestra vida, mira mi vida, Señor. Escudriñame, mi mente, mi corazón. Y hoy, Padre Santo, a través de esta enseñanza, inquiétame. Y sígueme moldeando ese carácter, trabajando en esas áreas, bendito Señor. De pronto aún, Señor, luchando con el legalismo, con el moralismo, con las normas impuestas por hombres y no por la norma de tu ley y tu palabra. Gracias, bendito Señor, por mostrarnos ese camino excelente de tu amor. Ese amor que hizo que tú entregaras a tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario. Y hoy, gracias, Señor, por ese sacrificio tenemos vida eterna. Pedimos por aquellas personas que aún no han tomado esa decisión, que vengan al arrepentimiento y que por fe acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Oramos por nuestras familias, familiares, amigos, aún por los que se conectan, Señor, a través de estos medios, han venido y no te conocen, para que reciban ese regalo maravilloso de la salvación. Gracias, buen Dios. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tus instrucciones, porque son instrucciones que nos conducen de manera segura por esa senda de vida eterna que tú nos has dado. Padre, te adoramos y te exaltamos y oramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.